Y de esta manera comenzamos la sexta unidad del leccionario. Esta sexta unidad se titula Resiliencia. Señor nos bendice grandemente, nos ha cuidado y nos ha fortalecido para continuar estudiando su palabra cada semana. Esta lección que nos ocupa es la lección número 22. El título es Crisis que aturden. Y se encuentra en el libro de Segunda de Corintios 1, del 3 al 11. El texto áureo dice en Segunda de Corintios 1, 8, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Palabra, escritura, ¿verdad?, que llega a nosotros de el apóstol Pablo. Pasemos ahora a la introducción. Y les preguntamos, ¿recuerdan algún momento en el que se sintieron tan angustiados y tan impotentes ante una situación que creyeron, sentían y pensaban que iban a desmayar o a desfallecer? Hay ocasiones en las que se puede experimentar una crisis y como consecuencia sentirse aturdido, creer que ya no se puede aguantar psicológicamente, no se puede aguantar físicamente y menos espiritualmente. Hay ocasiones que el esfuerzo extremo puede ser tan agotador y los cambios requieren de mucha energía, lo que es capaz de generar malestar y hasta dolor. Sin embargo, en medio de la crisis o pasada la crisis, podemos adquirir mayor conocimiento, mejor capacidad de adaptación, mejores habilidades para solucionar problemas, fortaleza mental y una estrecha relación con Dios, entre otros beneficios. En esta unidad hablaremos de diversas experiencias adversas y cómo podemos manejarlas. Los objetivos de esta lección son los siguientes: identificar algunos tipos de crisis y reconocer que muchas personas a nivel mundial experimentan en algún periodo de su vida. Comprender que las crisis pueden provocar falta de claridad o entendimiento. Discutir el concepto resiliencia y analizar los atributos de las personas resilientes. Luego, deducir cuáles fueron evidentes en la figura de Pablo. Y por último, identificar las respuestas y alternativas para el manejo de la crisis. Tenemos un vocabulario que comienza con el término aturdimiento. Y es la sensación de que estás a punto de desmayarte o de perder el conocimiento. Muchas veces el aturdimiento se manifiesta como una sensación de mareo y en respuesta a alguna afección física. En segundo lugar, tenemos el concepto crisis, que viene del griego de crisis, el verbo krinein, que significa separar o dividir. Ambos verbos conllevan una acción que requiere de esfuerzo y un cambio. Las crisis surgen por lo regular de manera inesperada. Estas provocan reacciones físicas, pensamientos y emociones que se presentan ante una situación que nos pone en peligro o que amenaza nuestra salud integral. Finalmente, el término resiliencia que nos ocupa en esta lección es la capacidad de recuperarse después de la adversidad, de desdoblarse y no romperse, de caerse y volver a levantarse. Depende de muchos factores, incluyendo el desarrollo de nuestra fe, el apoyo que recibimos y nuestra salud física y emocional. Pasemos al texto en 2 de Corintios capítulo 1, comenzando en el verso 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Perdón. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Pues si nosotros sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si Dios nos consuela, también es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Tenemos una esperanza firme en cuanto a ustedes, porque nos consta que, así como tienen parte en los sufrimientos, también tienen parte en el consuelo. Hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y Dios nos libró y nos librará de tan gran peligro de muerte. Confiamos en que seguirá librándonos. Si ustedes nos ayudan orando por nosotros. Si muchos oran por nosotros, muchos también darán gracias a Dios por las bendiciones que de Él recibimos. Gloria al Señor por esta palabra tan preciosa que llega al profundo del corazón y que es tan sencilla para nosotros podernos identificar con este apóstol que pasó por una gran prueba. En estos momentos les dejamos al hermano Richard López con el estudio, el análisis de la lectura bíblica. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Qué bueno poder estar compartiendo una vez más con cada uno de ustedes a través de estos medios. Y en esta nueva jornada que hemos iniciado con esta lección que hoy comienza con el tema de resiliencia. Un poquito difícil, es casi un trabalengua pronunciar esa palabra. Pero hoy comenzamos este nuevo ciclo en nuestra vida y sobre todo compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor como hemos estado haciendo por año y medio ya a estas alturas de que estamos viviendo. La lección de hoy tiene un tema sumamente interesante, ¿no? Estamos hablando de crisis que aturden. Y es que estamos hablando de crisis. ¿Y qué es crisis? Crisis es la reacción conductual, o sea, es la manera en que nosotros nos comportamos emocional, cognitiva y biológicamente ante un evento precipitante. Y ese evento constituye o hace que nosotros caigamos en un estado temporal de trastorno, de desorganización, y muchas veces necesitamos ayuda para poder lidiar con esa situación y salir de ella. Estas crisis están caracterizadas principalmente por un desequilibrio interno de nosotros y aparece cuando cuando nosotros enfrentamos un obstáculo a una meta, a un objetivo, a unas expectativas que teníamos en nuestra vida. En las crisis se pierde temporalmente la capacidad de dar una respuesta clara y efectiva y ajustada al problema. ¿Por qué? Porque nos falla los mecanismos habituales que tenemos para afrontar los problemas, para afrontar las situaciones.
y caemos en una incapacidad para manejar situaciones o dar soluciones a los problemas. Por eso es que es sumamente importante y siempre se aconseja que no se tomen decisiones importantes cuando estamos en medio de una crisis, porque podemos cometer graves errores. Entre las crisis más comunes que nosotros podemos mencionar están, por ejemplo, el divorcio, ¿no? La ruptura, una separación o un divorcio, como hemos mencionado, manejar una infidelidad por parte de nuestra pareja, el fallecimiento de un ser querido, una enfermedad grave por parte de un familiar o un amigo muy cercano, perder el trabajo, es una crisis grande también, problemas económicos, cuando tenemos problemas económicos evidentes, también son situaciones que provocan crisis en nuestra vida. Es que experimentar un suceso estresante, como por ejemplo un accidente de tránsito, ser objeto de maltrato físico o psicológico, también podemos caer en estados de crisis cuando recibimos la noticia de que padecemos una enfermedad grave. Por el otro lado, también caemos en estados de crisis cuando somos acosados o padecemos hostigamiento en el trabajo, acoso, hostigamiento laboral. También podemos caer en crisis cuando vivimos un desastre natural como el que todos en Puerto Rico pasamos con los huracanes Irma y María, y luego con los terremotos. También puede ser por un incendio donde perdamos nuestra casa, una inundación, que aquí en Puerto Rico casi todos los años vemos este tipo de incidentes. Así que todas estas cosas pueden provocar que caigamos en un estado de trastorno temporal al que llamamos crisis. Pero la lección de hoy nos presenta un personaje bíblico, un hombre de mucha fe, que pasó por muchas de estas crisis y pudo superarlas en el nombre del Señor. Estamos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se distinguió por fundar iglesias en distintos puntos del Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, Grecia y Macedonia, que los pueden ver ustedes en el mapa que les estoy mostrando. Toda esa zona que hoy es Turquía, Grecia y Macedonia es donde Pablo principalmente desarrolló su ministerio evangelista, como fue llamado por el Señor para llegar hasta estas ciudades a fundar iglesias. Así que fue un plantador de iglesias. Fue un plantador de iglesias y un evangelista por excelencia. Dentro de estas ciudades está Corinto. Corinto fue una de las iglesias que él fundó y donde más tiempo estuvo y donde más tiempo dedicó parte de su ministerio a desarrollar esta iglesia. Corinto tiene unas características geográficas bien particulares. Es similar a Panamá. Estamos hablando de un estrecho de terreno, un istmo, porque ese estrecho de terreno separa dos grandes mares. En el caso de Panamá, estamos hablando del Mar Caribe y del Océano Pacífico. Igualmente pasa en Corinto, que ese istmo, ese estrecho de terreno, dividía dos mares. Es interesante porque Corinto era un lugar, una de esas provincias greco-romanas muy, muy famosa en su tiempo, y el comercio era abundante. ¿Por qué? Porque había una necesidad de todas las embarcaciones que iban a pasar de un lado a otro, en lugar de dar toda la vuelta hacia surcando el continente para llegar al otro lado, era preferible cruzar por Corinto. Entonces, ¿qué hacían? Anclaban sus embarcaciones a un lado de Corinto, desembarcaban todo, lo transportaban hacia el otro lado
y lo embarcaban en otro barco y así seguían hacia el destino que les llevaba a las distintas otros países, ciudades del imperio. Pero en algunas ocasiones en los barcos pequeños los sacaban completos del agua, los montaban en una especie de rodillos y los llevaban de un lado a otro, los sacaban de un lado y a través del estrecho de Terreno, como vamos a ver también, están viendo en la pantalla esa gráfica de lo que es ese estrecho de Corinto, y los pasaban de un lado a otro cargándolos literalmente para así seguir con su camino. Así que pueden ustedes imaginarse la cantidad de dinero, la cantidad de gente, el flujo constante de marinos mercantes que pasaba por esta ciudad, y todo esto se unía al hecho de que como había tanta gente que pasaba por allí, había adoración a todos los dioses conocidos, y estaba el templo de la diosa Diana, que en otros idiomas es Artemisa. La cuestión es que es la diosa de la fertilidad, y allí se daba todo tipo de orgías y de paganismo en honor a esta diosa. Así que todo esto se unía en Corinto, lo que la hacía una ciudad sumamente difícil y sumamente necesitada del evangelio. Así que si una ciudad griega necesitaba el impacto del evangelio de Jesucristo, esa era Corinto. Así que allí Pablo funda esta iglesia, y luego que la funda, pues obviamente él sigue con su trabajo hacia las otras regiones del Asia Menor. Pero ¿qué sucede? Como todas las veces que no estamos exentos de eso, y todos nosotros sabemos que es así, algunos líderes de la iglesia de Corinto traicionaron al apóstol Pablo, dividieron la iglesia y desataron graves ataques en contra del apóstol. A pesar de que él fue el fundador de la iglesia, él era su padre espiritual, los corintios le causaron grandes sufrimientos. De hecho, se dice, hay muchos eruditos que establecen que no son 2 cartas las que Pablo escribió, sino que fueron alrededor de 6 cartas que están todas en primera y segunda de Corintios. Pero la segunda carta que nos ocupa en el día de hoy, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, tiene el propósito principal de responder a esos ataques, desenmascarar a esos falsos hermanos que engañaban a la congregación y que estaban desviando el mensaje del evangelio y la sana doctrina que Pablo había enseñado y que la iglesia de Corinto había distorsionado a través de estos líderes que estaban simplemente hablando mal del apóstol y estaban echando su reputación por el piso. Así que Pablo tiene que defenderse de ellos y al mismo tiempo tiene que desenmascarar estos falsos líderes, tratar de encaminar nuevamente a la iglesia hacia el camino correcto. Así que mirando esto y mirando todas las otras cosas que en el libro de los Hechos podemos leer acerca de la vida de Pablo, de las situaciones que tuvo que enfrentar, de todos los problemas de los cuales tuvo que defenderse, nosotros podemos afirmar que Pablo conocía la dinámica del sufrimiento. Y de hecho, en este pasaje, Pablo afirma la presencia del consuelo de Dios para todo aquel que sufre, porque él, que había sufrido en carne propia tantas cosas, sabía que Dios estaba con él. Así que esa experiencia le servía a él para poder afirmar cómo Dios estaba presente para consolar a los demás. De la manera en que él había sido consolado, él podía afirmar sólidamente que Dios es el Dios de toda consolación. Así que si pasamos por pruebas dolorosas, es para que esas experiencias sean usadas como base para ministrar a los demás. O sea, el verso 6, Pablo establece precisamente
que todas esas experiencias que él tuvo le ayudaban a él ahora a ayudar a las personas que pasaban por persecución y que estaban inmersos en situaciones de crisis difíciles en este tiempo, y para nosotros también, que pasamos las nuestras y las hemos pasado, pero las que nosotros hemos pasado nos ayudan para que aquellos que ahora están enfrentando situaciones puedan recibir consuelo de parte de nosotros. O sea, deberíamos, igual que el apóstol Pablo, que motivaba al apóstol a celebrar la esperanza, a que la gente entendiera y recibiera que en Cristo nosotros somos compañeros. O sea, somos compañeros en el sufrimiento y en la consolación, porque si Cristo murió por nosotros, tenemos certeza de que ese mismo sufrimiento hoy que Él tuvo nos acompaña a nosotros en la consolación y su presencia a través del Espíritu que Él nos dejó cuando Él ordenó a los apóstoles: quedaos, orad para que reciban el Espíritu Santo, como así fue en el Pentecostés. Así que nosotros tenemos esa esperanza de que el consuelo del Señor a través del sufrimiento está presente, y nosotros que hemos pasado por situaciones difíciles podemos ayudar a los demás. En estos días yo recordaba como una persona nos decía lo difícil que estaba siendo su vida, lidiando con su madre porque tiene Alzheimer. Y podíamos nosotros hablarle con experiencia, porque nosotros en carne propia lo vivimos. Y le hablábamos de las etapas y de lo que iba a suceder para que preparase su mente y su corazón para que el proceso de la enfermedad no le sorprendiera, porque a mí me ayudaron. Yo pude pasar por ello, no fue nada sencillo. No estoy diciendo que fue fácil, nada fácil fue, pero sabía cuál eran las etapas y lo conocía porque me habían ayudado. Y de esa misma manera nosotros, al pasar por este tipo de crisis, podemos también ayudar a los demás. Pablo en este pasaje indica que si bien es cierto que recibió una sentencia de muerte de parte de los hombres, fue para aumentar su confianza en Dios. Los hombres le señalaron como reo de muerte, pero él se sentía digno de confianza en Dios, quien le libró de la muerte, y en muchas ocasiones le libró de la muerte, y quien él sabía lo iba a librar en el futuro nuevamente de la muerte. Así que el apóstol Pablo lo que hizo fue aprovechar la ocasión para pedirle a los corintios que continuaran orando por él, de manera que él pudiera cumplir con su misión. O sea, la crisis, hermanos, entonces, cuando vemos esto en el apóstol, vemos cómo él aprovechaba las crisis y cómo las crisis pueden provocar que en ocasiones nosotros podemos experimentar sufrimiento y dolor, claro que sí, pero también es la oportunidad que el Señor nos da para sentir el más grande amor y consuelo que viene otorgado por parte de Dios. Así que las crisis, hay una definición china que habla de crisis como oportunidad. Y es porque las crisis son la oportunidad de acercarnos a Dios y ver cómo su amor se manifiesta, nos consuela y nos lleva hacia caminos nuevos llenos de esperanza. En medio de la crisis se puede padecer emocionalmente, claro. Díganmelo a mí, si no sé lo que es padecer emocionalmente. Claro que sí. Podemos padecer ansiedades, inquietudes, falta de motivación, falta de concentración, irritabilidad, frustración, miedos, apatía, tristeza. Miren, muchos otros síntomas que están asociados a la depresión. Claro, somos seres humanos. Todos no estamos exentos de pasar por este tipo de situación. Pero mientras que en términos físicos nosotros podemos sufrir dolor de cabeza, tensión muscular, debilidad física, dolor de pecho, fatiga. Mira, el estómago se nos daña,
perdemos el sueño, los patrones del sueño nos cambian, no podemos dormir de noche y después durante el día estamos dormidos. Entonces todo es un trastorno completamente en nuestra vida. No queremos comer o comemos de más. Nos sentimos con ese vacío, sentimientos de culpa, desesperanza, dudas, miedo. Nos sentimos engañados. Creemos que no merecemos la misericordia y el amor de Dios. Miren, todas esas cosas pueden pasar por nuestra mente. Pero, por otro lado, Pablo afirma que en Cristo nosotros tenemos el Dios de toda consolación que nos acompaña. Por algo Cristo le dijo a los apóstoles en Mateo 28, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la palabra crisis, entonces, ¿cómo la vamos a mirar? La palabra crisis es un cruce de caminos. Cuando miramos la palabra griega de donde viene, es la palabra crino, que es su raíz principal, y eso significa cruce de caminos. Si ustedes observan esta lámina que les estoy presentando, este dibujo, ustedes ven cómo este camino se divide en dos y hay un signo de interrogación en medio, porque usted tiene que tomar una decisión. Así que estar en crisis implica experimentar una situación conflictiva, un desequilibrio que supone una elección. Así que las personas que atraviesan por una crisis perciben de momento que son insuficientes y a veces no ven las opciones que tienen a la mano para elegir. Y se paran en la bifurcación tratando de decir, ¿y ahora para dónde voy? ¿Qué hago? O sea, que es el momento de elegir. Y muchas veces conlleva un gran esfuerzo, una dedicación para lo que nosotros a veces sentimos que no tenemos las fuerzas. Claro. Pero llega el momento en que tenemos que tomar esa decisión. En medio de la crisis, hermanos, hermanas, la sobrecarga emocional puede superar la capacidad y los recursos que tenemos para enfrentarla. Miren, hay un ejemplo que podemos dar de esta manera. En física, mi suegro era maestro de física y mi esposa, pues, sus estudios primarios son en esa área de física. Y la materia, cuando usted la somete a mucha presión, la materia muestra elasticidad, se expande. Y cuando usted deja de presionarla, pues regresa a un estado similar al inicial, pero no igual. Después que usted somete la materia a mucha presión, regresa más o menos a lo que era, pero no igual. Hay cambios. Y eso es resiliencia. Resiliencia. Eso es resiliencia. O sea, cuando el ser humano es sometido a mucha presión, cuando nosotros estamos sometidos a muchos conflictos, a grandes problemas, nosotros superamos eso. Pero cuando salimos del problema, no quedamos igual. Lo superamos, pero quedamos marcados. O sea, ¿y qué es entonces la resiliencia? Pues miren, es la aptitud que poseemos para enfrentar las adversidades, mantenernos en pie de lucha, con dosis de perseverancia, tenacidad, actitud positiva, acciones que nos permitan avanzar en contra de la corriente y avanzar. Fíjense ustedes esta flor que les muestro en medio de un terreno totalmente seco y resquebrajado.
pero brotó una flor en medio de esa resequedad extrema. Eso es resiliencia. Esa es la capacidad de afrontar, superar y sanar las heridas del alma que todos podemos tener. Pablo experimentó lo que significa ser incomprendido, maltratado, abandonado, olvidado, tratado injustamente, calumniado, azotado, apedreado. Sin embargo, es uno de los personajes bíblicos más resilientes que nosotros podemos encontrar. De hecho, un autor anónimo establece que las crisis tienen 3 elementos: una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para tu vida. Ahora, lo importante es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa crisis? Porque toda crisis tiene una solución. Tenemos que buscar ayuda y encontrarla. No son eternas. Las crisis terminan. Y después de ellas, no deberíamos caer de nuevo en lo mismo. O sea, hay un aprendizaje a través de ellas. Así que cada uno de nosotros debe entender que, como esta ilustración que les presento, debemos buscar las alternativas para ser resilientes. Miren, ahí esto es una tormenta de ideas. Mira, ahí usted empieza a mirar cómo son las cosas. Mira, hay que pensar, hay que buscar soluciones. Las cosas no son perfectas. No es que nos resignemos. O sea, toda esta ilustración que se presenta en este cuadro nos habla de cómo podemos enfrentar las situaciones cada uno de nosotros, cómo ser más resiliente. Y ahí pues le presento también una serie de alternativas, ¿verdad? Que es practicar el optimismo, no personalizar los fracasos, recordar nuestros éxitos. Bueno, en fin, cada una de ellas nos ayuda a superar las crisis a las que cada uno de nosotros hemos tenido que enfrentar y enfrentaremos en algún momento de nuestra vida. Así que damos gracias al Señor por esta tremenda lección y pues les dejamos con Sandra, que entonces haga un poco de ejercicio con la aplicación y luego despida esta clase que ha sido de mucha edificación para cada una de nuestras vidas. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y adelante en el Señor. ¿Qué recomendaciones podemos tener después de haber estudiado esta lección fascinante que nos llega a todos, a nuestros sentidos, nos toca? Y qué bueno sería compartirla con personas que están pasando por situaciones fuertes, de verdad, como decimos, ¿verdad? Bien fuertes. La primera recomendación para lidiar con la crisis, según el leccionario, es necesario aceptar la situación, reconocer que es real y que hay que vivirla. Ese es el primer paso también cuando estudiamos matemáticas, ¿verdad? El primer paso es saber cuál es el problema que vamos a resolver. Segundo, vamos a observar y meditar sobre lo que nos lleva a esa situación. Tenemos que analizar los datos necesarios en esa situación. Tenemos que meditar, tomarnos un tiempo dentro de toda esa vorágine. Hay que sacar unos minutos para observar y meditar. Esto nos va a ayudar mucho a tomar la decisión final. Evitar magnificar el problema. Esto es algo, ¿verdad? De los puertorriqueños y los que tenemos, ¿verdad? Estas cualidades. Tratamos y siempre magnificamos los problemas, especialmente porque los medios noticiosos a esos que se dedican, y esos son los maestros nuestros, ¿verdad? Hay que reconocer que lo que vivimos está en el presente. Y esto ayuda a aliviar la ansiedad ante el futuro incierto. Desarrollar nuevas actitudes y fortalezas para poder hacer frente al problema. Es muy probable
que deba realizar una reestructuración de pensamiento acerca de la situación o la dificultad que enfrenta y su manejo. Y meditar en las experiencias adversas previas e identificar los recursos y las estrategias que resultaron útiles. Evita el sentimiento de culpa. Maneja los sentimientos de coraje, de ira, relacionados con la situación vivida. Esa palabra manejar tiene un contenido bien grande, ¿verdad? Evalúa los recursos de apoyo que se tienen hasta el momento y, de ser necesario, solicita ayuda. ¿Ayuda para qué? Para reconocer que muchas veces no eres capaz de afrontarlo solo. Ayuda porque muchas veces nos vamos a dar cuenta de que son muchas las personas que tienen un problema similar, que tienen una condición de salud similar, que tienen una condición familiar similar, y eso le va bajando, como decimos, nos va bajando la tensión, tener ese conocimiento. Como resumen, tenemos que en medio de la crisis es complicado meditar en la enseñanza que ésta genera en tu vida. Cuando estás en la barca, es difícil que puedas pensar en las ventajas de una buena pesca, pues lo que ves a tu alrededor es toda el agua que pone en riesgo tu seguridad. El esfuerzo sobrehumano que conlleva tirar de las redes y el dolor que genera que éstas corten tu piel. A la distancia, ves muchos observadores en la orilla y te preguntas, ¿por qué no permaneciste allí? Pero cuando fijas tu mirada y confianza en el que va contigo, Jesucristo, que va, se lleva el temor, la duda y el lamento. Se convierte en gozo. Gloria a Dios. El aprendizaje que genera haber estado en la barca permite que cuando otros estén en crisis tú puedas consolarles, al igual que como has sido consolado y protegido con amor, con misericordia, sin juzgar, sin cuestionar. En ocasiones, con solo tu silencio, tu acompañamiento y escuchando con atención, puedes ayudar efectivamente. La oración es un instrumento fundamental para buscar siempre la dirección de Dios y recibir la palabra pertinente y consoladora. Reflexione en el siguiente versículo: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Con esta lectura damos fin a la lección. En este momento les invito a que vayamos haciendo esta oración como una nuestra que salga de nuestros corazones. Hemos tenido una lección de manejo de crisis. Así, hermano, hermana, amigos que están estudiando esta lección con nosotros, que el Señor les dirija, que el Señor les provea y que sea, Señor, el fundamento en sus decisiones en medio de sus situaciones. Vamos a orar. Dios de gracia y poder, tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy te pido que pongas tu mirada sobre mí, que en medio de la crisis que yo pueda hallar la paz y el consuelo, que al superarla pueda decir como el salmista: te inclinaste a mí y escuchaste mi clamor, que mis pies fueron sacados del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pusiste mis pies sobre peñas y enderezaste mis pasos. Ayúdame a asimilar todo lo que quieres que aprenda en medio de la crisis para un día poder, con el mismo amor que tú me has dado, consolar a otros. En el nombre de Jesús, quien venció y me ayudará a vencer. Amén, amén, amén. Que el Señor les continúe cuidando y guiando y bendiciendo. Y será hasta la próxima, si así Él lo permite.